Amado Padre que estás en los cielos, le damos gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de poder reunirnos, postrarnos delante de usted, reconociendo que necesitamos de su guía, necesitamos que usted sea nuestro Maestro, necesitamos que Cristo Jesús nos cubra con su justicia y nos limpie de todo pecado. Reconocemos que no somos dignos de estar ante su presencia, pero sabemos de que en Cristo Jesús todas las promesas que usted tiene en su palabra son para nosotros y son verdaderas y seguras. Ayúdenos, Señor, a confiar más en su palabra, a tener la disposición a obedecerle y a servirle como usted nos manda. Abra nuestro entendimiento, Señor, para poder entender las cosas espirituales de las cuales, Señor, su palabra enseña de una forma más clara en el Nuevo Testamento, que los hombres, Señor, han torcido y que ahora, por esa razón, Señor, hay mucha confusión en el mundo. Permita, oh Dios, que nosotros podamos ser dirigidos a toda verdad y que toda confusión pueda ser aclarada, Señor, por la obra de su Espíritu Santo al enseñarnos su palabra y hacernos claros, Señor, cuál es su voluntad. Dirija a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y que juntos nos podamos preparar para su pronta venida. Quédese, Señor, en nuestros corazones y haya un lugar especial para que usted haga de nosotros un templo santo, para que así como usted mora en el templo celestial pueda hallar morada también por su Espíritu Santo y para su Espíritu Santo en nuestros corazones. En Jesús se lo pedimos todo. Amén. Vamos a continuar hablando. Vamos a continuar hablando de la obra que Dios va a hacer. El nuevo pacto y Cristo. ¿Cuál es el lugar que tiene el nuevo pacto? Ya vimos un poco del nuevo pacto. Ahora vamos a ver cuál es el lugar, cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el pacto antiguo. Vamos a analizar un poco eso. Ya vimos algunos versículos. El pacto antiguo fue confirmado por medio de ¿qué? Leímos esta mañana. ¿Cómo lo confirmó Dios? Por medio de la sangre de becerros, de animales. Así fue confirmado el pacto antiguo. No vimos ese pasaje, pero quiero que lo leamos ahora, para que ustedes vean en Éxodo capítulo 24. Después de que Dios pronunció los 10 mandamientos y le dio en privado a Moisés los juicios por los cuales él juzga, al terminar eso, regresó Moisés de la montaña, capítulo 24. Van a esperar un ratito porque parece que la computadora se frizó ahorita. La agüita, hermano, para que le baje un poquito. ¿Sí? Ok. Después de eso, Moisés baja, ¿no? Y cuando baja del monte ahora le dice Dios otra vez a Moisés. ¿Ya lo tiene? Si quieren leamos el versículo 1 en delante. ¿Qué? Éxodo 24. Versículo 1. Dios pronunció los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y después les da las instrucciones o los juicios por los cuales deben de juzgar o debían de juzgar los jueces.
Antes eran los sacerdotes y los jueces los que juzgaban conforme a estos juicios. Ahora es Cristo el que hace juicio y el que va a hacer cumplir estos juicios. Pero después de eso, Él baja del monte y ahora que estaba en el monte, o sea, que había bajado del monte Sinaí, le vuelve a hablar Dios a Moisés, versículo 1, capítulo 24 de Éxodo. Y le dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. ¿Ok? ¿Entiende el cuadro? ¿A cuántos debían de ir? Nadab, Abiú, Aarón, Moisés, ¿y quiénes más? Y los 70 de los ancianos. Les hago la pregunta, ¿tenía otros hijos Aarón? Sí, tenía otros más, tenía 2 hijos más, pero ellos no subieron, fíjense, no les dijo que subieran. Subieron solamente Nadab y Abiú, que fueron los que fueron consumidos por el fuego. Nomás les digo para que vean esto. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, ahí están los juicios, y todos los juicios. ¿Cuáles juicios? Los que ya están en el capítulo 21, 22 y 23, esos son los juicios. ¿Ok? Esas son leyes. Ahí lo traduce, en mi versión lo traduce leyes. ¿Alguna Biblia de ustedes dice diferente ahí? Porque la palabra ahí son juicios. Contó los juicios. ¿Alguna Biblia de ustedes dice juicios? ¿En el versículo 3? No. Ok. En el hebreo es juicios. Lo mismo que aparece en el versículo 1 del capítulo 21. Y dice, y todo el pueblo respondió a una voz. ¿Qué dijeron? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Qué hace? Escribe las palabras. Fíjense, Dios se las pronunció a él en privado y después de que se las pronunció, baja del monte y les explica todas las palabras al pueblo. Y después de que las explica, se las dice al pueblo, ahora Moisés las comienza ¿a qué? A escribir. Y por eso las tenemos nosotros aquí, porque las escribió. Amén. Ahora escuchen lo que pasa después. Levante el altar, versículo 5. Y envió, algo se está quemando, algo huele. Y dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz. ¿A quién? A Jehová. Fíjense, ¿qué hizo? Envió jóvenes. Y entre esos jóvenes estaba, por supuesto, Josué. Versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre ¿sobre qué? Sobre el altar. Mire, la mitad, una mitad la agarra ¿qué? La agarra en un tazón y la otra mitad la derrama ¿dónde? Sobre el altar. ¿Qué? De todos los becerros. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto. Ahora, ¿cuál es el libro del pacto? Para nosotros. Es la Biblia. Este es el libro del pacto. Este es el libro que él tomó. Lo que justamente había escrito hasta entonces, porque lo único que estaba escrito era el libro de Génesis, el libro de Job y parte de lo que ya estaba escribiendo aquí Moisés. El resto no estaba escrito todavía Dios no se lo había revelado. O sea, todo lo que aparece en Levítico,
Números y del resto de aquí, del capítulo 24, todavía no estaba escrito. O sea, lo que él mismo había escrito, pues lo que él tenía. Solamente lo que él había escrito, ese era el único libro que había. Y ahora dice que lo escribe. ¿Y qué hace después de que lo escribe? Miren, lo leyó, se lo volvió a repetir, fíjense. Dios se lo dijo a Moisés. Baja Moisés y se lo dice al pueblo. Manda que el pueblo, ¿qué? Se aleje del monte y que suban a Dios, no los líderes. Y ahora toma estos sacrificios, agarra la sangre, parte derrama sobre el altar y la otra parte, ¿qué hace? ¿Qué dice ahí? Dice que tomó el libro, agarrando el libro, lo lee primero a los oídos del pueblo, versículo 7 estoy leyendo, el cual dijo, haremos, ¿qué dice? Todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Cuántas veces había prometido obedecer? ¿Hasta ahorita? ¿Cuántas veces? En el versículo 3 dijo una vez el pueblo, ¿sí o no? Ahora vuelven a decirlo. Cuando se las pronuncia o se los proclama Moisés, ellos se comprometen, vamos a hacerlo. Después se lo escribe y los lee y otra vez se vuelven a comprometer a obedecer, ¿sí o no? ¿Sí lo ven así o me lo estoy inventando yo? ¿Estamos despiertos o todavía no? Dos veces. ¿Ves? En el 3 ellos dicen, haremos, al final del versículo 3 dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y ahora después de que las escribe Moisés y se las repite Moisés y se las lee, otra vez vuelven ellos a decir, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Dos veces prometen en esa misma ocasión, ¿sí o no? Yo no me lo estoy inventando, ahí está escrito. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Tomó la sangre, o sea, del otro tazón, porque ya uno lo había vaciado en el altar, y roció sobre el pueblo, ahí está. ¿A quién roció? Al pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué? ¿Y qué hace? Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está, ¿qué? Sereno. ¿Qué color es? ¿Qué color es el zafiro? Azul, azul. Versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios. Y comieron y bebieron. ¿Quiénes? Los ancianos y Nadab y Abiú, esos comieron y bebieron. ¿Y Moisés? ¿Comió y bebió Moisés? No, él no comió. Él estaba ante la presencia de Dios. Él no comió ni bebió. Y ahora miren lo que hizo Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré, ¿qué? Tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Qué? ¿Ya los tenía escritos Dios? Ya los tenía escritos. De eso es lo que habla que Dios le enseñó en Deuteronomio 33:12. Recuerdan que ahí dice que vino Dios de Sinaí con la ley en su mano derecha, con la ley de fuego en su mano derecha. ¿Okay?
ahora, al mostrarles esa ley, les escribe ahora una copia de esa ley en tablas de piedra. Y miren lo que dice después. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por ¿cuántos días? 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Qué día era ese? Era sábado. Era sábado. Lo llamó. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y ahí dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. No comió ni bebió, dice otro versículo. Ahora bien, aquí, ustedes ven que aquí no dice que roció ni el libro, ni al pueblo, ni a los utensilios. Pero Pablo registra que cuando Dios ungió, cuando Dios hizo el pacto con ellos, vamos a otra vez, a Hebreos 9. Pablo registra que Dios sí roció. Eso está en el versículo 19. 9:19, así es. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y miren que aquí le llama mandamientos Pablo, y no fueron los mandamientos los que les anunció, solamente lo que les anunció que fueron los juicios. A todo el pueblo tomó, dice, la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció ¿el qué? El mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, miren lo que les dijo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Eso fue lo que dijo Moisés. Versículo 22. Y además de esto, o sea, además de rociar al pueblo y al libro, ¿qué hace más Dios? Roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Cuándo fue que hizo esto? ¿Con la sangre? Jacob, por supuesto, ya cuando el tabernáculo había sido levantado, que eso ocurrió en Éxodo capítulo 40. Esa parte no la da acá. Pero aquí nos muestra que parte de lo que Dios dio, ¿sí? En Éxodo 24, al igual que Éxodo 40, ambas cosas es parte del mismo pacto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Una en un santuario terrenal y ahora para nosotros es en otro ¿qué? Santuario, pero ahora es en el santuario celestial. Allá es donde Dios hace el pacto con nosotros, pero de igual manera como lo hizo con ellos, con el libro, ahora nosotros también tenemos el mismo libro. Y el pacto es que que el Señor espera que guardemos este libro. Amén. Y que bueno, porque el guardar este libro es lo más maravilloso que pueda haberle dado Dios a los seres humanos. ¿Sí? El que aprendamos a vivir como vivió Cristo, a que seamos como Él fue, a que tengamos el privilegio, ¿no?, de revelar, así como Él reveló la gloria de Dios, el carácter de Dios, que nosotros también lo revelemos, y eso es producto de la obediencia a su palabra, la obediencia a su ley. Eso es algo grandioso para nosotros, ¿no? Que es mejor que cualquier cantidad de oro o plata. Así que
Esto es lo que Dios hizo. Ahora, volviendo ahora al capítulo 10 de Hebreos, Dios dice que cuando viniera el Mesías, Dios iba a venir a quitar el sistema de sacrificios de todos esos animales, de becerros, de cachos cabríos, de carneros, de ovejas y todo eso, iba a terminar ese sistema para dar lugar ya al sistema de el sacrificio de Cristo, pero hecho una sola vez y para siempre. Por eso es que dice en el versículo 1 del capítulo 10, dice, porque la ley, Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, miren, y cuando habla ahí de la ley, se refiere en qué sentido. ¿Okay? Ya habló del pacto, cómo él hizo el pacto. Cuando él hizo el pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando ungió al pueblo, roció al libro y roció al tabernáculo y todo eso, ¿de qué ley estaba hablando? Está hablando de la ley de los bienes venideros. ¿Solamente de esa? No, de toda. De toda, de todo. Ahí entra todo. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es que roció Dios el tabernáculo? Hasta que el tabernáculo estuvo ¿qué? Levantado. Y eso aparece en Éxodo 40. Y las instrucciones que le dio Dios de cómo debían de oficiar, a ministrar, ¿no?, los sacerdotes en ese tabernáculo, están en todo Levítico, en todo Números y en todo Deuteronomio. Por lo cual es parte del mismo pacto. Es parte del mismo pacto. Ahora, dice que la ley, en cuanto a todo lo que era, ¿no?, antes, era simplemente una sombra. La realidad todavía no estaba claramente revelada, porque la sombra simplemente muestra una silueta de algo real, ¿sí o no? Que en el momento cuando la sombra llega a la realidad se deja ver claramente. Por ejemplo, si yo pongo mi sombra, por cierto, ¿qué hace una sombra, no? Si yo me pongo aquí, en este pizarrón hace una sombra, pero si la luz estuviera directamente a mí, se dejaría de ver la sombra y entonces me vería la persona. Y eso es lo que pasó con Cristo. Cuando Cristo viene, la realidad de esa sombra fue claramente. Ahora, ¿cuál es la realidad? En la realidad de la ley, ¿se quita la ley o simplemente nos enseña algo más glorioso a esa ley? Porque dice, si la ley tenía la sombra nada más de los bienes venideros, hoy que los bienes venideros han llegado, ¿cómo es la ley? Por supuesto, es más gloriosa. Exactamente. Y ahora no es sombra. Y ahora no es sombra tampoco. Hoy es la realidad. Por eso fue que Cristo registra esto que está aquí en el capítulo 10. Dice así. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, o sea, de año en año, ¿hacer qué? Hacer perfectos a los que se acercan. O sea, antes se acercaban al santuario, ahora nos acercamos al santuario, ¿pero dónde? En el cielo. En la dispensación antigua, los que se acercaban al tabernáculo, ¿podían ellos ser perfectos? ¿Podía? ¿Qué dice aquí? ¿Podía perfeccionar la ley antes? No, dice, no. Pero ahora Cristo puede perfeccionar. Ahora sí. ¿Cuál es mejor? El sistema del nuevo pacto, exactamente. Ahora, miren lo que dice después. De otra manera, versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre, y ahora va, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, yo pongo no, ahí dice no puede, pero como está hablando de varios, yo pongo no pueden, para entenderlo mejor entre nosotros, ¿no? No pueden quitar, ¿qué? Los pecados. Y como no podían la sangre de esos animales quitar los pecados, ahora Cristo, ¿qué dice? Por lo cual, entrando Cristo en este mundo, ¿qué dice él? Sacrificio y oblaciones no quisiste. O sea, eso no era lo que Dios quería. Por lo cual, ¿qué? Me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado a Dios no le agradaron, porque Dios no quería ver ese montón de animales muertos, sacrificándose. Antes dije, ¿qué es lo que dijo él? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién fue el que dijo eso? Cristo. Como los sacrificios de todos esos animales no podían hacer perfectos a nadie, ahora Cristo, para hacer perfectos a nosotros, ahora se presenta a él. ¿Quitó la ley? ¿O simplemente hay mejores promesas? Mejores promesas. Versículo 8. Como en el, bueno, el 7 dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Ok? Fíjense. Según la ley. En otras palabras, según la ley antigua se ofrecían estas cosas. Pero ahora en la nueva ley, ¿qué hace? Él dice otra vez, vuelve a repetir. Ahora él dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿De qué primero está hablando? Del sistema de sacrificios y ofrendas y oblaciones y holocaustos y expiaciones. ¿Sí? 4 cosas. Sacrificios, oblaciones, que son ofrendas. ¿Cuál es el otro? Holocaustos. ¿Y la otra cuál es? Y expiaciones. ¿Sí? Eso dijo él, como Dios no quería eso, no era esa la intención de Dios. Esto sirvió solamente para enseñarnos a nosotros que sin derramamiento de sangre, sin que haya alguien que tome el lugar nuestro, no hay remisión de pecados. Para eso sirvió este sistema. Pero ahora que viene Cristo, este sistema queda ¿qué? Nulo. Cesa este sistema. Y dice el versículo 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿Para qué? Para establecer esto segundo o último. Versículo 10. En esa voluntad, ¿cuál es esa voluntad? En la voluntad que Dios tenía en Cristo, ¿sí o no? En esa voluntad, ¿somos qué? Somos santificados mediante la oblación, y mire, usa la palabra oblación, ofrenda, mediante la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, Él fue el que se ofrece como grano molido por nosotros. Él es la oblación que se presenta o que Dios presenta a sí mismo, ¿no? Para justificarnos y hacernos ¿qué? Perfectos, santificarnos. Versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios,
que nunca pueden quitar los pecados. ¿Pero Cristo puede? Ahí lo dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo ¿qué? Un solo sacrificio. ¿Necesitamos más sacrificios? Mire, bien importante eso, porque el sistema babilónico enseña de que necesitamos el sacrificio diario, que se conoce como la hostia. Este es el sacrificio. Necesitamos el sacrificio de la Eucaristía. Necesitamos el sacrificio de la Eucaristía y Cristo necesitamos comerlo. Él necesita sacrificarse día a día porque es el sacrificio literal de Cristo es lo que nos limpia de pecado y nos hacen santos. Eso es lo que dicen ellos. Esa es la doctrina, diferente a la nuestra, ¿no? La doctrina nuestra es ¿cómo es que nos santifica Dios? Por medio de la obra del Espíritu Santo, el ministerio de Jesús y la obediencia nuestra a su palabra. Es la manera como nosotros somos santificados. Pero ellos dicen que con solo comer esto, ya nosotros somos santos. El Señor nos ha quitado toda mancha de pecado y que estamos libres. Bien, es fácil, ¿no? De esa manera, como lo presenta el diablo, no tienes nada que hacer, ¿no? Nomás cómete esto y ya tú eres santo, ¿sí? Ya estás en la gloria, ¿no? Y no es así, no es tan fácil. Pero les explico esto porque después cuando hable de esto, quiero que entiendan un poco por qué digo estas cosas y lo vean bien. Cuando hable de la carta, que va a ser para la otra semana, ahí quiero que entiendan eso. Ahora miren lo que dice, versículo 2. ¿Cuál iba? 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí, desde que se sentó Él, en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora miren lo que dice. Porque con una sola oblación o ofrenda vegetal, ¿hizo qué? ¿Qué nos hace Cristo? Una sola, no necesitamos tanto. Una sola ofrenda, Él nos hace ¿qué? Perfectos. Dice, para siempre, a los que han sido ¿qué? Santificados, justificados. ¿Y quién atestigua eso? Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y otra vez, mira, vuelve a repetir, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no necesitamos hacer más ofrenda. Ya la ofrenda ha sido ¿qué? Ofrecida. ¿Y esa ofrenda es quién? Cristo. Amén. Una vez nada más necesitamos ofrecer a Cristo. No necesitamos más. Lo que necesitamos de ahí en adelante es que conmemorar la ofrenda de Cristo. Conmemorar su muerte. ¿Y eso lo hacemos en qué? No cada día que comemos la Eucaristía, sino en la Pascua. Cuando nosotros celebramos la cena, que es igual a la Pascua, la cena pascual. Esa es la que nosotros hacemos. Esa es la que estableció Cristo. Como conmemoración del sacrificio que Él hizo. Ahora miren lo que dice el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar que, aquí la palabra es en el Hagión, que es el lugar santo, o en el santuario, teniendo libertad de entrar en el santuario
¿por la sangre de quién? De Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Cuál es el velo? De su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué debemos de hacer? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua que limpia. Entonces, ¿a dónde nos acercamos? Nos acercamos al santuario celestial, allá es donde nos acercamos, sabiendo que tenemos a un gran sumo sacerdote que está en la casa de Dios por nosotros. Amén. Y dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis o veis que aquel día se acerca. Ahora aquí viene la parte que quería mostrarles. Miren lo que dice acá, ahora ya. Versículo 26. Y esto necesitamos entenderlo. Todo esto lo ha dicho para que entendamos esto, Pablo. Aquí está la conclusión. Él dice, porque si pecáremos, ¿qué dice ahí? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una ¿qué? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y ahora dice, el que viola la ley de Moisés, y mire que dice la ley de Moisés, no dice la ley de Jehová, y cuando dice la ley de Moisés, muchos dicen que la ley de Moisés se refiere a los 10 mandamientos, ¿sí o no? Muchos dicen que se refiere a los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos es la ley de Moisés o la ley de Dios? Si hay alguna ley de Moisés que se puede llamar de Moisés, es la ley que él escribió, que son los juicios y los demás, ¿sí o no? Ahora bien, aquí dice que el que viola esa ley, no los 10 mandamientos, sino la otra ley, no sé si están conmigo porque me están quedando dormidos. Pero igual también Dios se la dio a Moisés, ¿no? Claro, pero quiero que entendamos, ¿no? La ley de Moisés, la gran mayoría dice que es, no los 10 mandamientos, bueno, la gran mayoría dice que es toda la ley, los 10 mandamientos y toda es ley de Moisés. Pero entre nosotros los adventistas decimos que la ley de Moisés eran no los 10 mandamientos, porque entre nosotros los adventistas decimos los 10 mandamientos fueron escritos por la mano de Dios, es la ley de Dios, y es cierto, es la ley de Dios los 10 mandamientos. Pero mi pregunta, ¿los juicios y las demás leyes son de Moisés o son de Dios también? Pero se las dictó Dios. Ah, Moisés las escribió, pero ¿son de quién? De Dios igual. Por lo cual, el libro de la ley, ese libro, a pesar de que los hombres siempre buscan darle gloria al hombre, y Satanás quiere que hagamos eso. Y por eso es que la mayoría se confunde. Satanás quería que el hombre dijera, la ley es la ley de Moisés. Eso era para él y su familia, que eran ¿qué? Levitas. Pero ya para los demás no. Porque si Satanás logra convencer que esa ley era de Moisés, era nomás para ellos, para los judíos. Pero si nosotros decimos que el libro de la ley
es de Jehová, de Yahweh, ahí la cosa cambia, ¿o no? Esto va diferente, es así, invertido. Así va. Si dice que la ley es de Yahweh, ahora lo compromete a uno, ¿sí o no? Porque si nosotros aceptamos a Yahweh, el dueño y el que nos ha entregado esa ley, le ha entregado al pueblo esa ley, si yo me digo que soy pueblo de Dios, ¿tengo que recibirla o no? Pero para quitarme la responsabilidad, ¿qué hago? La ley de Moisés. La mayoría de los que no quieren reconocer el espíritu de profecía, o algunos de los profetas que decían, yo creo en Moisés, pero yo no creo en Jeremías. Así decía el pueblo, ¿tú quién eres? A cada uno de los profetas siempre les dijeron, su pueblo contemporáneo, lo mismo. Por eso es que muchos dicen, él es la pluma de la hermana White, o los escritos de la hermana White. Así dicen la mayoría, ¿sí o no? Mi pregunta, ¿lo que escribió la hermana White eran sus propias palabras o lo que el Señor le mostraba? Visiones del Señor. Visiones del Señor. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para todo su pueblo. Entonces, nosotros bien nos quitamos, ¿no? Eso era la hermana White, ellas son visiones, cosas que ella vio y por eso ella lo escribió. Era para ella. Pero eso era de ella. Dios le mostró a ella tal vez, ¿sí? Pero eso era en su tiempo. Ahora ya nosotros somos diferentes. Y no miramos que quien habló ahí fue ¿quién? Dios. Ella tal vez ni lo entendió. Así es. Ahora, observen algo. El que viola la ley de Moisés, y miren, Dios es bien sabio, no dijo la ley de Jehová, porque si dijera la ley de Jehová, nosotros los adventistas diríamos, oh, ven, ahí habla de los 10 mandamientos, y es cierto, pero Dios usó la ley de Moisés, refiriéndose no a los 10 mandamientos, sino a los estatutos, juicios y testimonios que Dios le dio a Moisés en privado, y que Moisés escribió en el libro, que es la Biblia. ¿Y cómo termina? El que viola, miren lo que dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio, o sea, porque se deja engañar por 2 o 3 testigos, muere ¿qué? Ahí dice muere irremisiblemente. En el libro en el griego, la palabra allí es muere sin misericordia. Dice la suya así, hermana. En el original así dice, el que viola la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin misericordia. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, si yo violo los estatutos, los juicios y los testimonios que Dios le dio a Moisés, porque no fueron la ley, pero ahora Dios usa eso, ¿no? Sabiendo que nosotros íbamos a torcer estos escritos, ahora nos la pone. Si tú crees si tú aceptas los 10 mandamientos y piensas que esa es mi ley, pues ahora yo te digo que si violas la ley de Moisés, con eso, si te dejas engañar, ya sea por 2 o 3, que te enseñen lo contrario, que te enseñen a violar eso, ¿cómo termina? Vas a morir sin misericordia, dice Dios. ¿O no lo dice así? Sí, sí. Amén. Yo así encuentro que dice. Ahora, digan ustedes, cada uno de los que están también en sus casas, ¿me invento esto yo o así está escrito? Aquí todos estamos de acuerdo que así está escrito, ¿sí o no? Amén. Así dice, el que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin misericordia. Ahora miren lo que dice todavía más. Ahora, y fíjense, ahora nos hace una comparación. Observen esto. Cuanto mayor, miren lo que dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, ahora la nueva sangre, la sangre de Él, en la cual fue ¿qué? No, santificado. O sea, cada uno de nosotros hemos sido santificados, pero si nosotros violamos la ley de Moisés y pisoteamos el sacrificio que Cristo ha hecho, hacemos de la sangre de Cristo como algo que inmunda. Y si el que violaba la ley de Moisés moría sin misericordia, ¿y nosotros ahora? Cuanto más, hermana, qué bueno que lo dice usted. Cuanto más, eso es lo que está diciendo. Cuanto mayor castigo pensáis que tendré, ¿quiénes? Nosotros ahora. Tenemos más que mejores promesas. Pero también, y tenemos la plenitud del Espíritu Santo con nosotros, pero no para que sigamos pecando, violando la ley, sino para que guardemos, porque ese es lo que Dios buscaba y esa es la obra que realmente Dios hace. Dice, y haré que andéis en mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra. Ese es el nuevo pacto. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice en otro pasaje, el Señor juzgará ¿a quién? ¿A quién? Porque muchos dicen que el pueblo, nosotros ya no vamos a ir a juicio, que ya el juicio se lo echó Cristo, ya nosotros no somos juzgados, pero aquí dice que el pueblo va a ser juzgado. Y no en la dispensación antigua, sino en nuestra dispensación. Cristo va a juzgar finalmente a quién realmente merece estar en el reino de Dios y quién no. Y Él va a juzgar y va a determinar a quién le da o la bendición o la maldición. A uno les va a dar, dice ahí, la venganza. Él se va a vengar de ellos. ¿De quiénes se va a vengar? De los que engañan y engañan a otros. Y termina. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahora dice, da un ejemplo. Pero traed a la memoria los días pasados, o sea, antes. Ahora dice, usted es cristiano, pero acuérdense ahora de los tiempos pasados. ¿Qué tiempos? En los cuales, después de que ustedes fueron iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, en el sentido de que, ¿cómo está esto, no? Esto no lo había entendido, pero ahora uno está en esa indecisión, ¿sí? Y dice, tomad en cuenta, recuerden eso, versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Persecución, por supuesto, está hablando aquí. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿con qué? ¿Nos va a llegar despojo a nosotros? También a nosotros. Y dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, ¿dónde? En los cielos. Ahora, si aquellos sufrieron el despojo, la muerte y todo lo demás, ¿y nosotros? ¿No deberíamos de gozarnos más? Por eso es que dice el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza,
que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. ¿Quién va a ser el que va a alcanzar la promesa? ¿Quién es? El que hace la voluntad de Dios. ¿Eso dice ahí o no? Dice, para que haciendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Pero si yo no hago la voluntad de Dios, ¿la promesa es para mí? Tal vez sí, pero no la buena, sino la mala. Que Él va a ¿qué? Que Él va a hacer que muera irremisiblemente, sin misericordia. Y Él me dará mi pago, mi venganza. Para hacer la voluntad es necesaria la paciencia. Necesaria la paciencia. Y la semana pasada fuimos probados con la paciencia. No, el martes. ¿Jueves fue? No, el jueves fuimos probados con la paciencia. Yo les explico después, al ratito. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Pero qué fe? ¿La que cree o la que obra? Es la fe que obra, amén. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ustedes y yo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para la preservación del alma. Ahora, entendemos esta parte, ¿no? Que es bien importante. Ahora, hay otros versículos que quisiera que analizáramos, que a la gente se le hace un problema serio. ¿Ok? Vamos a ir a algunos de ellos. En una forma especial están en el capítulo 3 del libro de Romanos. Y en algunos otros pasajes del capítulo 7, donde habla de esto. Dice el capítulo 3. Romanos 3. Romanos 3, 24 y 25 dice así: siendo justificados nosotros ¿cómo? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que pasa por alto? Los pecados pasados. O sea, cuando yo me convierto, Cristo me justifica y Él me perdona y me limpia todos mis pecados, ¿qué? Pecados pasados. ¿Ok? Esto Él me lo perdona con el sacrificio de Cristo. Esto yo lo acepto. Esto lo recibo, ¿qué? Gratuitamente. No hay nada que yo haga para esto. Todo lo ha hecho ¿quién? Cristo Jesús. O Dios en Cristo. Lo hace Él. Pero miren lo que dice después. Pero eso es para ser ¿qué? Justificados. La palabra justificados la palabra justificado significa lo que en Hebreos capítulo 7 dice que Cristo es nuestro fiador. ¿Y qué es un fiador? Él paga nuestra fianza. Hay una multa. ¿La multa cuál es? Todos pecaron y merecen ¿qué? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿debemos nosotros de morir, sí o no? Sí. Para no morir nosotros, Cristo muere. Y entonces con su muerte y sacrificio, Él nos justifica. Y nos pone en el libro nuestro, en el récord nuestro, todos los pecados que teníamos antes, ¿dónde los tira? ¿Dónde los tira? Al mar. ¿Cómo los tira? Cuando nos bautizamos,
Si nos bautizamos en un río, el agua va ¿para dónde? Para el mar. Pero los que se bautizan directamente del mar, ¿dónde quedan los pecados? Ahí mismo en el mar quedan. En el momento cuando la persona es sumergida, ahí quedan los pecados. ¿Pero cuáles? Los pasados. El hombre recibe entonces un manto ¿cómo? Limpio, blanquito, blanquito como la nieve. Un vestido de hechura ¿qué? Celestial. ¿Cuál es ese? La justicia perfecta ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para que sigamos pecando? ¿O para que ahora aprendamos a ser hijos de Dios? Exactamente, para que abandonemos el pecado. ¿O acaso hay alguno que se mete a la cárcel, se paga la fianza para que siga matando personas? No, ¿verdad? ¿Cuál sería el juez que deja salir a un asesino o a un violador para que vaya a seguir violando a más niños, sabiendo que eso es lo que hubiera a hacer? ¿Habrá algún juez que haga eso? Es más, miren, sí, es más, yo me admiro cómo hay personas que no quieren reconocer la ley de Dios, pero cuando escuchan de un crimen, ¿no? De esos crímenes que ustedes saben que son aborrecibles, ¿no? De que a un niño o una niña pequeñita, ¿no? La han violado. Es más, miren, el que viole a un niño, en la misma, miren, y no lo digo yo, el mismo este mismo sacerdote que se salió de allá de Miami, ¿cómo se llamaba él? Rivera, ¿no? Alberto. Ese Alberto, que se casó, él mismo dijo que el 60% de todos los que están en el Vaticano y los sacerdotes, él lo grabó él, salió en las noticias. El 60% son ¿qué? ¿Cómo le llaman a los que violen a los niños? Pedrastras le llaman. El 60% son gente de ese tipo. Y se sabe muy bien de que hacen no solamente esos abusos, sino que inclusive han habido casos que se han descubierto donde han habido sacrificios rituales de niños. Ahorita hay uno. Ahora mi pregunta es, ¿por qué esas cosas se quedan callados todos? ¿Por qué esas cosas la gente no dice, no se alarma por eso cuando salen? Siempre están excusando, son hombres, tienen debilidades, y la misma gente sigue yendo con ellos y los encubre. Aunque, inclusive, es increíble, pero aunque hayan sido sus propios hijos, les pasan por alto y siguen con ellos. Y wow. Porque Satanás les da el contentamiento, mueve las mentes, les mueve las mentes. Es igual que viole a mi hijo uno de estos pervertidos que están en la calle, a que lo viole un pastor de una iglesia. ¿Es igual o no? Y mire, pero el daño a mi hijo es el mismo, ¿sí o no? Son más culpables los que conociendo este libro y trayendo este libro hacen ese tipo de conducta, tienen ese tipo de conducta, ¿sí o no? Que Dios desaprueba y que condena
como algo abominable, ¿sí o no? Pero los sacerdotes ni conocen el libro sagrado. O lo hacen en el nombre también. ¿Cómo no? Créame que lo conocen. Conocen, por supuesto, no lo entienden, pero lo han leído. Y saben muy bien claramente porque Dios habla bien claro en su palabra, ¿sí o no? Dios dice esto es abominable, punto. Lo dice bien claramente y sabe muy bien de que cualquiera puede entender que lo abominable, aborrecible, para Dios es eso. La palabra significa que cualquiera se lo entiende. Ninguno ignora que cuando le dice a alguien te aborrezco, ninguno ignora que no le está diciendo que le va a dar besitos y que lo va a llevar al parque a divertirse. O sí, eso significa cuando le dicen a uno te aborrezco. Aborrecer es aborrecer. Ahora, sigue diciendo en el versículo 26. Con la mira, y cuando dice la mira, entendamos qué es la mira. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, el propósito, o sea, la mira es el blanco. Hasta eso, los que usan el tiro al blanco dicen, ponle la mira. ¿O no decimos así? Ponle la mira. Ponle bien la mira. Indicando que se asegura, ¿no? Que lo está apuntando correctamente. ¿Qué es lo que Dios persigue? ¿Qué es lo que Dios apunta al justificarnos a nosotros? Ahí va. La mira de Él es manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y también Él sea el que justifica al que es de la fe ¿en quién? En Jesús. Así es. Al que es de la fe de Jesús. ¿Okay? El que tenga la fe de Jesús es Él el que lo justifica, es Él el que lo hace justo, ¿no? Y muestra que realmente es justo. ¿Hay gloria para el hombre? ¿Quién es? No. Todo es para Dios. Porque ¿quién es el que justifica? Ya Él justificó en la cruz con el sacrificio de su sangre. Pero ahora Él busca justificar plenamente, ¿cómo? Haciéndome a mí justo otra vez. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Hay gloria para el hombre? No hay. Eso es lo que está presentando Pablo. Ahora, volviendo a lo que dice el versículo siguiente, mire lo que dice. 27. Dos preguntas. ¿Dónde pues está la jactancia? Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Cómo termina? Queda excluida. Y ahora dice, ¿por cuál ley? ¿Y cómo termina? Por la ley de las obras. Mire, hay una ley. Fíjense, aquí habla ya, el libro de Romanos habla de diferentes leyes. La ley de las obras. ¿Cuál ley de las obras? ¿Cuál será esa ley de las obras? Dice que queda excluida. ¿Por cuál ley dice? Por la ley, por la de las obras. Dice, por la de las obras. Y ahora explica, no. La ley de las obras no la excluye, sino por la ley de la fe. ¿Entendieron lo que ahí dice? La pregunta es, ¿dónde está la jactancia para nosotros? ¿Por la de las obras? No, las obras no la excluye. Tiene sonido feo. Dice, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. O sea, la ley de la fe en Cristo excluye la jactancia para nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque ¿quién es que hace la obra? ¿El hombre o Dios?
Y la obra que hace Dios es que justificar y apuntar a algo futuro, a que es que hacer al hombre justo también. Eso es lo que Dios busca, ¿sí o no? Fíjese, Dios lo justifica y paga la fianza, pero es el propósito de Él justificar y santificar, hacer justo al hombre. En otras palabras, enseñarle al hombre a hacer las cosas correctamente de acuerdo a su voluntad, ¿sí o no? Eso es lo que hace ¿quién? Dios. ¿Hay jactancia entonces para nosotros? No hay. La ley de la fe excluye nuestra jactancia, porque es la fe en Él la que nos hace hacer eso, ¿sí o no? Por eso, miren lo que dice el versículo siguiente. Concluimos, pues, versículo 28, que el hombre es justificado por fe, ¿sin qué? Sin las obras de la ley. Ahora, aquí hay bien importante. Justificar significa que el hombre es hecho justo. ¿Pero por qué? Porque Dios le pasa por alto los pecados que tenía pasados, para que ahora aprenda a vivir ya sin continuar pecando. Eso es lo que Dios busca, para eso lo justifica, para poderlo, y esa es la siguiente parte, para poderlo ¿qué? Santificar. Aquí nos justifica, nos declara justo, aquí nos santifica, nos hace ¿qué? Santos. Y una persona santa es aquel que no practica ¿qué? El pecado más. Eso es santo. Es aquel que obedece la ley de Dios. Por eso es santo. En la Biblia se le llama santo al que guarda la ley de Dios, no al que la viola. El que la viola o le llama a Dios prevaricador, o le llama a Dios rebelde, o le llama a Dios pecador, o le llama transgresor, o cualquiera de todos los nombres que le llame, o inicuo, o maligno, o tantos nombres que le da, pero en ninguna manera se le llama santo. ¿O no es así? Así es que el hombre es justificado, o sea, declarado ¿qué? Justo, se paga la fianza la paga solamente Dios, no hay ningún mérito. Ahora bien, eso es cuando Dios va y saca al hombre de la cárcel, pero ya cuando lo saca de la cárcel y pagó la fianza, ¿ahora qué espera Dios que haga el hombre? Que siga pecándose, que siga violando, que siga robando, que siga mintiendo. ¿Eso es lo que Dios espera? Ahora va a vivir una vida en santidad. Las cosas viejas pasaron. Murió el hombre viejo. Ya no más mentir, ya no más robar, ya no más adulterar, ya no más fornicar, ya no más todas las violaciones a los mandamientos de Dios. Ya no más voy a tener yo otros dioses, ídolos. Ya no más voy a guardar otros días que no son los días que Dios estableció. Ya no más voy a codiciar yo. Amén. Eso es lo que Dios espera. Para eso Él paga mi fianza. Para eso me saca libre. Y me pone ahora para que yo pruebe que realmente soy un verdadero ¿qué? Hijo. Si yo no obedezco, ¿soy hijo o soy un bastardo? Ahora, versículo 29. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Hace la pregunta. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. Es Dios también de los gentiles. Y dice otra pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Y ahora responde Pablo las dos preguntas en una sola. Ciertamente, también de los gentiles, indicando que Dios es Dios de los judíos y también de los gentiles. ¿Por igual? O los dioses de los gentiles por un lado y el Dios de los judíos por otro. Son diferentes dioses. Aquí dice que igual, el mismo es. Porque Dios es uno. Versículo 30 estoy leyendo. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los circuncisos, a los judíos y a los ¿qué?
y por medio de la misma fe a los que no son ¿qué? Circuncidados, o los incircuncisos. Ambos son ¿qué? Justificados por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Ahora, la mayoría dice, los judíos tenían que guardar la ley, pero aquí dice que ninguno de ellos fue justificado por la ley, sino por la fe. ¿Cómo fueron justificados? Aquí dice que por la fe, ¿sí o no? ¿O yo estoy leyendo mal? Miren lo que dice otra vez. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe también, ¿a quiénes? A los de la incircuncisión, que somos los gentiles. Y termina, luego, versículo 31, luego por la fe, invalidamos la ley. ¿Cómo termina? En ninguna manera. Y aquí da un ejemplo de Abraham. Ahora, ¿para qué sirve la ley? Regresemos al capítulo 3, versículo 21. Perdón, versículo 19 al 21. Romanos 3. 3, 19 al 21. Dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ¿qué? Bajo la ley. ¿Qué significa eso? ¿Para qué dice? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿A quién le habla Dios? Dice, todo lo que Dios dice o la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y eso qué significa? A los que aceptan la ley, por supuesto, y se someten a ella. Ahora mi pregunta, ¿judíos solamente o también gentiles? Aquí le está hablando a todos. Aquí le está hablando a todos. La misma ley que era para los judíos era también para los gentiles. Eso es lo que está predicando. La misma fe que era para los judíos era la fe para los gentiles. Ambos se salvan de la misma manera. Eso es lo que está presentando Pablo aquí a los romanos. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora aquí va esta parte que es bien sencillo. Dice ahí, por las obras, o sea, las obras significa mi obediencia. Por medio de mi obediencia a la ley de Dios, ¿hay alguien que se pueda justificar? No. ¿Por qué no? Porque todos hemos pecado. La ley simplemente nos muestra que hemos sido ¿qué? Desobedientes. ¿Sí o no? Eso es lo que nos muestra, que somos pecadores y que necesitamos, ¿no? Que haya un juez que pague mi fianza y que me saque de la cárcel. ¿Sí o no? Eso es lo que, para eso sirve la ley, para mostrarme que yo violé un estatuto de Dios. ¿Me justifica la ley? No tiene potestad. La ley no justifica a nadie. El único que justifica es él. Es el juez. El juez es el que me justifica a mí. Y el juez es Cristo. Y el que justifica es Cristo. Por lo cual, con la ley, ahora bien, ¿el juez necesita la ley para dictaminar ya sea misericordia o condenación sobre este que violó la ley? Sí. ¿Necesita el juez la ley? ¿O la quita? Él la usa, pues. Él usa la ley ¿para qué? Para justificar. Ahora el juez sabe, Dios sabe que todos nosotros somos ¿qué? Hemos caído en condenación. Pero ¿qué hace Él? Nos justifica, paga la fianza y nos saca ¿qué?
libres. ¿Para qué? Para obedecer. Para santificarnos. Para santificarnos, para justificarnos, para hacernos justos. Por eso es que dice ahí, para la ley sirve ¿para qué? Para que conozcamos nosotros lo que es bueno o malo. Y de esa manera el juez nos presenta el libro que roció ahora Cristo con su propia sangre. Este libro está rociado con la sangre de él. ¿Sí o no? Nos lo presenta y nos dice, ok, ahora sí, Eli, aprende a ser un verdadero hijo. Ha sido hijo de las tinieblas, hijo del maligno por muchos años. Ahora aprende a ser un hijo de Dios. Y ahora Él me enseña. Amén. ¿Cómo me enseña? Por medio de su libro, por medio de su palabra, por medio de su ley. Y me muestra lo bueno y lo malo. ¿Para qué? ¿Para que obre yo solo, aparte de Él? No, no puedo, no tengo potestad yo de hacer tal cosa. Necesito la obra del Espíritu Santo en mí, para que Él haga las obras en mí. Y ese es el Evangelio. Cristo no me deja solo, deja el Espíritu Santo para que more en mí, para que me recuerde los estatutos, los juicios y todo lo que Él me manda, para que no me olvide cómo tengo que librarme del maligno, ¿sí o no? Amén. Él hace la obra. Ese es el Evangelio. Por eso es que ahí dice el versículo 21 al 23, dice, pero ahora, aparte de la ley, fíjese, no está diciendo aparte de la ley, ¿sí? Dice, no dice aparte de la ley, dice ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. O sea, la ley es un testigo. Miren, ahí dice que la ley es un testigo. ¿De quién? No, miren lo que dice. ¿De quién se testifica? Fíjese, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Está hablando de Dios. Testificada. O sea, la justicia de Dios ha sido testificada ¿por qué? Por la ley. ¿Y por los qué? En otras palabras, por todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento testifica ¿de quién? De la justicia de Dios. Que Él nos justifica. Para eso vino Cristo, para justificarnos. Pero quitó la ley, no la quita. La ley es otro testigo, además de Cristo, de la obra que Él quiere hacer en nosotros. Eso es lo que enseña este pasaje. Y termina. La justicia de Dios, vuelve a repetir, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, judíos y gentiles, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, da el ejemplo aquí de Abraham en el capítulo 4, que no vamos a ver, pero Abraham, mi pregunta es, ¿Abraham es el ejemplo de una fe verdadera, sí o no? ¿Guardó la ley Abraham? ¿Guardó los estatutos Abraham? Por supuesto. Lean Génesis 26, 5, ahí dice que Abraham guardó los estatutos, los mandamientos, los juicios y las leyes. Todo lo guardó Abraham. ¿Lo hizo él por fe o lo hizo por obras de la ley? Lo hizo por fe. Él creyó que esa palabra era para él, que Dios la dio a los hijos de Dios. Y él, siendo llamado como un hijo de Dios, mostró su fe por las obras, obedeciendo. De igual manera nosotros, cuando Dios nos justifica, cuando Cristo paga la fianza por nosotros, Él espera que nosotros mostremos la fe en Él, en obediencia ¿a qué? A su ley, a su palabra. Sí, igual, así es el Evangelio. Ahora, Él no nos deja solos. Y aquí entra la otra parte que nosotros debemos de entender. Y vamos a ver ahora al capítulo 8. De Romanos, hermana.
el capítulo 8 habla de la ley de Dios y de la ley, o de la ley de las obras y de la ley del Espíritu. Mi pregunta, ¿la ley de las obras puede hacer eso, puede hacer la justificación de nosotros, puede hacer la obediencia a la ley de las obras en nosotros? ¿O tiene que ser la ley del Espíritu que hace esa obra? La ley del Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley de las obras nosotros queremos, pero no podemos, porque no tenemos el poder. En cambio, la ley del Espíritu, ¿el Espíritu cuánto puede? Todo lo puede. Él es todopoderoso. Por lo cual, cuando tenemos la ley del Espíritu en nosotros, entonces sí podemos obedecer a Dios. Y esas son las cosas que debemos de entender, ¿no? De lo cual Pablo explica aquí en estos capítulos. Por eso es que vamos a leer un poquito antes. En el capítulo 7, aquí habla de varias leyes que muchos se confunden. Y habla también, en el capítulo 7, habla de la ley de los 10 mandamientos también. Por ejemplo, en el versículo 8, habla de los 10 mandamientos. Miren lo que dice ahí. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, capítulo 7, versículo 8. ¿No lo dije bien? Romanos 7, 8. Sí, vamos a leer después del 15, pero quiero que veamos ese pasaje, porque ahí habla de los mandamientos en sí. ¿Lo tenemos? O leamos desde el 7. ¿Qué diremos pues? Sí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Sencillo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, ¿de qué ley está hablando ahí? De los 10 mandamientos. Claramente. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y miren qué interesante. ¿Saben que eso es algo, una realidad en nosotros? No sé si ustedes han visto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Miren, si ustedes no supieran que algo no es malo, ni lo harían. Pero como saben como alguien les dijo que es pecado, van más rápido y lo hacen. Así son los niños. Así es, más rápido. Así es uno. Así es uno. Miren, ¿por qué creen que se está proliferando el pecado ahora de la perversión sexual? Porque entre más se le dice al hombre que es pecado, el hombre sin el Espíritu de Dios más se envalentona y desafía a Dios. Y quiere hacer con más rebeldía lo que Dios dice que no hagan. Y eso es natural. Igual como el niño, ¿no? El niño que no ha aprendido a obedecer, a ser noble, humilde, sumiso. Usted le dice, no hagas esto y más rápido lo va a hacer. Y así nos pasa todo. Sí, los adultos igual, hermano. Simplemente la ley dice, no tomes y manejes, y la gente sabe que es contra la ley. Así es. Avientan sus cervezas. Ahora miren qué interesante. Ahora, y qué bueno que dice eso. Miren, estos días vi un video, no sé si algunos lo vieron, estaba en YouTube, un video de un policía parando a un carro, pero el policía estaba tan borracho que ni podía encontrar la puerta. La multa hubiera sido al revés, ¿verdad? Imagínense. Un policía, imagínense, un policía que está para hacer cumplir la ley, él mismo es un arrastrado a violar la ley, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque son principios morales.
que necesita ese policía el poder de Dios para dejar eso. El único que deja vicios, cualquiera que sea, es aquel que, quiera o no quiera, Dios le ayude. Si Dios le ayuda, puede dejar algo. Lo contrario, ningún hombre deja nada. Y por eso es que nosotros somos justificados todo por gracia. Es Dios el que hace la obra completa. Él es el que tiene misericordia. Sigo leyendo. Entonces, entendimos aquí, ¿no? Que, y ahí después de que habla, ¿no? Y dice el versículo 9, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando en ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es que santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, si el mandamiento es santo y la ley es santa, ¿cómo es que nos santifica Dios? Pues por supuesto, si nosotros obedecemos esa ley, eso significa ser santo. Obedecer la ley, al obedecer la ley aprendemos a hacer lo que es santo. Eso es ser santo. El que no obedece la ley no puede ser santo. Porque va a seguir en perversión, va a seguir en pecado, va a seguir en rebelión contra Dios, ¿sí o no? Todo lo opuesto a la santidad. Versículo 13. Luego, lo que es bueno, o sea, la ley, vino a ser, ¿qué? Muerte para mí. ¿Qué dice después la respuesta? En ninguna manera. La ley es buena y la ley no me hace ningún mal a mí. El problema mío está en ¿qué? En mi pecado. Y ahí dice, en ninguna manera. La ley es buena y no es la ley lo que vino a hacer muerte para mí, sino el pecado para mostrarse ¿qué? Pecado. Produjo en mí ¿qué? Produjo en mí la muerte por medio de lo que es ¿qué? Bueno, o sea, por medio de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera ¿qué? Porque Dios dio los mandamientos para que podamos ver el pecado como realmente es, pecado. Para eso es, para que lo veamos pecaminoso, aborrecible, podrido, ¿sí? Por eso, para eso Dios lo dio. Y termina. Porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire, somos arrastrados. Solo en Dios tenemos esperanza. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es ¿qué? Es buena. ¿Sí? Si ustedes saben que algo no lo deben de hacer y son arrastrados a hacer eso malo, están aprobando que ¿qué? Que la ley es buena. Y el problema está en uno, ¿sí o no? No hay nada de malo en la ley. Para eso Dios la dio. Para que nos muestre el pecado. Ella ni me justifica, ni me hace santo, ni nada. Simplemente me muestra lo aborrecible que soy yo con mi pecado. ¿Sí o no? Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, el hábito, la costumbre es lo que me lleva a eso. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Sino que el pecado que mora en mí, pero me arrastra. ¿A quién es que arrastra ese pecado? A mí mismo también. Y Dios espera que yo tenga control de ese pecado, ¿sí o no? Para que no sea un arrastrado de él. ¿Y quién me da el poder? ¿Yo? ¿Tengo yo ese poder? No lo tengo, lo tiene Dios, el Espíritu Santo, el único que tiene el poder. Versículo 21.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, el deseo mío es que guardar la ley y me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, en mi mente yo quiero obedecer, pero mi cuerpo está habituado a algo malo que me, ¿qué hace? Que me arrastra, me lleva cautivo, ¿sí? Así como cuando alguien es tomado prisionero, ¿no? Es llevado, ¿cómo se dice cuando en México, ¿no? Los de la mafia secuestran, exactamente. Así como es secuestrado alguien, ¿no? Para pedir una recompensa, el pecado nos secuestra a nosotros y nos arrastra, aunque no querramos. Y de eso no podemos librarnos. ¿Por qué? Porque el pecado es más fuerte que nosotros. El único que lo puede librar y controlar es ¿quién? Cristo. Cristo es el único. No quiere, así es. Esa vieja no quiere. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, dice, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí. La pregunta es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? La respuesta es, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, versículo 8, capítulo 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, mira, aquí hay otra ley. Fíjense, hay dos leyes. Ahí está la ley de la carne. ¿Y la ley de la carne qué es? Mi debilidad, que no puedo yo obedecer a Dios. No puedo. La ley de la carne es más poderosa que mí mismo. Soy débil yo. Pero la ley del Espíritu del Espíritu que pone Cristo en mí, esa sí puede. Esa sí es poderosa, todopoderosa. Ella sí puede someter ¿a qué? Al pecado que está en mí, ¿sí? A la ley de las obras muertas que yo tengo en mis miembros, esa ley del Espíritu sí la puede someter. Y dice, porque la ley, versículo 2, 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. Porque lo que era pasado, imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en mi carne y en la carne de ustedes, amén, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora sí, ¿el Espíritu qué hace? Nos da poder para que ahora hagamos las obras del Espíritu. Y evidente, dice Pablo en Efesios, son las obras de la carne y en Gálatas. Las obras de la carne son ¿qué? Pleitos, contiendas, iras, lascivias, orgías, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero las obras del Espíritu, ¿cuáles son? Bondad, amor, templanza, paz, dominio propio, ¿no? Mansedumbre, todas estas cosas. Y contra esas cosas, ¿tiene algo la ley contra ellos? No. Eso es vivir en armonía con la ley. Por eso es que dice aquí, y después termina, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en ¿qué? Piensan en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse o tener en mente, a la palabra ahí es tener en mente o pensar, porque el tener en mente en las cosas de la carne es ¿para qué? Es para muerte. O sea, el ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparme del espíritu es vida y paz. Ahora bien, ¿quién cambia mi mente? El espíritu nomás de vida puede hacer ese cambio en mí. ¿Cómo lo hace? Eso es lo que significa que escribiré la ley en sus ¿qué? Pero está hablando de la mente. O sea, amén. Dios tiene que borrar, ¿sí? Imagínense que esta es la cabeza de nosotros. Esta es la cabeza de nosotros. En la cabeza de nosotros hay un canal que se ha formado, producto de él, un mal hábito. ¿Quién borra ese canal en mi mente? Nadie. Y ese canal es un pensamiento que yo me he acostumbrado, que en el momento cuando yo veo, ¿no?, un cigarro, una mujer o cualquier cosa de la cual yo estoy habituada, una comida, una bebida, en el momento tan pronto yo lo veo y mi mente ¿qué hace? Tú, estoy en ese pecado. ¿Quién puede borrar ese camino, esa zanja en mi mente? Solamente el espíritu de vida puede hacer esa cirugía. De tal manera que yo ya no piense más en ese ¿qué? En ese pecado, sino que piense en la bondad de Dios, en el amor o lo que sea, ¿no? Que son las obras del Espíritu. Esas son las obras del Espíritu. Ahora, ¿cómo yo voy a saber que tengo que quitarme ese mal hábito si no tengo la ley? ¿Cómo me puedo arrepentir yo si no tengo ley? Si Cristo quitó la ley, entonces, ¿de qué me arrepiento? Dígame ustedes, ¿puedo yo arrepentirme de algún pecado si no hay ley ya? ¿Para qué decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados si ya no hay ley? Versículo 7 vamos. Por cuanto la mente carnal o el ocuparse de las cosas carnales es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, mire. O sea, el que se ocupa de las cosas de la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En otras palabras, esa es la decisión que tiene ¿quién? ¿Quién toma esa decisión de aceptar el Espíritu? Nosotros. Esa es la obra nuestra. El Espíritu está listo, está presto, quiere morar en nosotros. Pero ¿quién lo recibe? Uno. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en. ¿Qué hace Dios? ¿Qué significa vivificará? Y si le va a dar vida otra vez, ¿cómo estamos? Muertos. En otras palabras, el hombre carnal cuando viene a Cristo, ¿cómo viene? Muerto.
y Dios tiene que hacer una cirugía, una resurrección en él, por medio del Espíritu Santo. Le tiene que borrar el disco completamente de la cabecita. ¿Y ponerle qué? Un nuevo chip. Pero ese chip, ¿qué tiene ahí escrito? Los estatutos, los decretos, los testimonios, los mandamientos y toda su palabra, con todas las promesas que Dios da, de tal manera que tenga ahora un deleite, ¿sí? Diario, un banquete diario de lo que debe de ser un verdadero ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios enseña, ¿no? En su palabra. ¿Okay? Hay otro pasaje, ¿no? Y estoy dando esto porque son los que más tuercen los cristianos. Hay otro que habla, ¿no? Y ese ya lo conocen muy bien ustedes, es el de Gálatas. Vamos a ver en Gálatas, capítulo 2. Aquí es donde muchos se confunden. Y queremos que entender esto, ¿no? En Gálatas 2 presenta el mismo problema, lo único que aquí se lo presenta a los Gálatas. A los Gálatas le presenta, y es cierto, aquí hay otra cosa que debemos de entender. Acuérdense, los judíos acostumbrados ya terminó el tiempo casi. Quiero decir esta parte y con esto vamos a terminar. Los judíos acostumbrados a la ley, pero ¿cuál ley? ¿A cuál ley? A la ley en el sistema antiguo de ceremonias en el templo, a sacrificios de animales o a la ley en Cristo, ya sin los sacrificios de animales. ¿Cómo es que los judíos guardaban la ley? La ley antigua, donde ellos seguían sacrificando ¿qué? Becerros, machos cabríos y todo eso. Tenían ellos su propio sacerdocio. Acostumbrados a ello, querían que el pueblo cristiano siguiera, y eso es lo que Pablo le llama, siguiera ¿qué? Judaizando. Judaizando, significando que vivir, ¿no? La ley a la usanza ¿qué? Judía, como era en el Antiguo Testamento, en un templo, con el sacerdocio levita, y ofreciendo los sacrificios, oblaciones y todas esas cosas, ¿no? Que todo eso terminó en la cruz. Eso es lo que peleaban los judíos con los cristianos. Eso es lo que ellos decían, no puede Dios cambiar eso. No puede quitar la circuncisión, no puede, porque Dios dijo que iba a ser para siempre. Y ellos discutían eso. Y eso fue lo que no lograron entender. Eso trataban de hacer los judíos para con los gálatas, por un lado, y por el otro lado los gálatas tenían el otro grupo pagano, que era de donde ellos salieron, que los estaban buscando que regresaran a las fiestas paganas tal y como eran antes, y al culto pagano romano. Ahora miren lo que dice en el versículo 14 en adelante. Bueno, 15. Nosotros, dice el 15, judíos de nacimiento y no pecadores. No sé si ya terminó el tiempo. Y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre es justificado. ¿Cómo dice ahí? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído a Jesucristo, en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo. Miren, la fe de Cristo es la que nos justifica, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya explicamos por qué. Y si buscando, dice el versículo 17, y aquí está la parte que Pablo quiere explicar allá, en Romanos lo dijo, aquí lo vuelve a repetir, pero de una manera diferente. Y miren lo que dice. Y si buscando ser justificados en Cristo,
también somos nosotros hallados, ¿qué? Pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Claramente, ¿no? Pablo explica bien claro ahí. Porque yo por la ley, ¿qué dice? Claro, porque la ley me condena. Para la ley. O sea, la ley me condena para la ley, para vivir en obediencia a esa ley, es lo que está diciendo. A fin de vivir ¿para quién? Para Dios. Y ahí sigue. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué dice ahí? Por demás murió Cristo. En otras palabras, en vano. Si la ley justifica a alguien, entonces ¿para qué murió Cristo? No necesitaba morir. Indicándonos que la ley no nos justifica, la ley no nos salva, la ley simplemente nos muestra el pecado para que lo veamos al pecado aborrecible, así como Dios lo ve, de tal manera que nos apartemos de él y que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Pero Dios no quitó la ley, al contrario, Cristo en el nuevo pacto la hizo más gloriosa, ahora la escribe ¿dónde? En mi mente, ¿sí? La escribe en mi mente, la sella en mi mente para que yo la obedezca, ¿no? Y que viva de una manera diferente. Entendimos ahora la ley y el nuevo pacto. Este es el último tema que damos con respecto a la ley. El próximo estudio comenzaremos ya a hablar acerca de los tiempos. Y porque hemos hablado de la ley, esto ya se entiende más o menos. Ahora comenzaremos lo que tiene que ver. Pensará en cambiar los tiempos. Próximo estudio vamos a ver eso. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por lo bueno que eres al dejarnos tu palabra. Sabemos que tu palabra no engaña ni confunde a aquel que realmente te busca entender de corazón. Tú tienes hijos que son sinceros, Señor, y todo aquel que sinceramente y honestamente y humildemente te busca para que seas tú el maestro, Señor, reconocemos de que tú le vas a guiar a toda verdad. Permite, oh Padre, que cada uno de mis hermanos que estamos acá, que podamos entender cuál es el plan tuyo y el lugar que tiene tu ley en el plan de salvación. No nos salva, no nos justifica, no nos santifica, simplemente nos muestra el pecado para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida y que haga de nosotros verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos a vivir por fe, así como nuestro padre Abraham, por fe, caminó adelante de ti y fue perfecto. De igual manera, ayúdanos a nosotros también a caminar junto a ti y que nos ayudes a ser obedientes a cada estatuto, a cada mandamiento y a cada juicio, así como tú lo hiciste con Abraham, tu hijo. En Jesús te pedimos que cumplas tu voluntad en nosotros, así como con nuestro padre Abraham y especialmente en la vida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y como nuestro ejemplo podamos seguir sus pisadas. Para honra y gloria de Jesús lo pedimos y alabanza de tu nombre también. Lo rogamos todo. Amén.